Hola queridos amigos, estamos muy contentos de encontrarnos con ustedes este día sábado, el encuentro de los sábados, o como mis hijos le dicen, la prédica del sábado. Estamos felices de participar de este momento que creemos que Dios lo unge y Él lo dispone para que a través de una palabra nuestros corazones sean tratados, modificados, bendecidos, adiestrados. La palabra del Señor nos da paz, nos ubica en el tiempo de Dios, y esa es una de las cosas que nosotros siempre debemos considerar como importante, que la palabra de Dios tiene el poder para transformar nuestra vida completamente. Si la palabra de Dios dice que ella puede entrar en nuestra vida y traspasar la mente, nuestros pensamientos, el intelecto, y entrar tan profundo que llega hasta nuestro corazón discerniendo lo que pensamos, sentimos, deseamos, y que ella al entrar puede modificar nuestros pensamientos, nuestros deseos, también debemos entender que cuando nuestros pensamientos son cambiados, todo nuestro exterior es cambiado, nuestra conducta, nuestras costumbres. Tanto así que la palabra de Dios tiene el poder muchas veces de cambiar nuestra cultura. Y es por eso que la mayoría de los creyentes, y a mí que me ha tocado viajar a algunos lugares o pasar de mi cultura a otra cultura, cuando te encuentras con un cristiano, aunque él hable otro idioma, otra lengua, hay cosas en común, porque la cultura del reino de Dios es transmitida a nosotros a través de la palabra del Señor. No nos olvidemos que la Biblia dice que nosotros pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Y aunque estamos en este mundo y trabajamos en este mundo, criamos a nuestros hijos en este mundo, nos enamoramos, hacemos iglesia en este mundo, los principios que Dios quiere imprimir en nuestro corazón no son de este mundo. Y esta palabra que hoy día Dios tiene para nosotros no es de este mundo. La palabra del Señor no nos adecúa a este mundo, no nos entrena para permanecer en el mundo. Y aunque somos parte de un sistema, ¿no es cierto? Y somos parte de una sociedad y tenemos necesidad de pertenecer a ella, la palabra siempre nos está preparando para mañana, para ese día en que el Señor Jesús venga por su iglesia y recoja a todo lo que es su iglesia, a la iglesia que pasó, a la iglesia que hoy está y a la iglesia que veremos manifestarse en el futuro. La palabra del Señor va trabajando en el cuerpo de Cristo para que la iglesia se prepare para vivir eternamente. Por lo tanto, la palabra es eterna. Y esa es una de las cosas que debemos guardar en nuestros corazones y albergarla, asimilarla más bien dicho dentro de nosotros, que la palabra del Señor siempre nos está preparando en primer lugar para la vida eterna. Y aunque lo hace así, el ser obediente a la palabra del Señor hace que nuestra vida se corone con varios favores de parte de Dios. Uno es que Dios nos hace personas inteligentes y yo quiero que ustedes sean capaces de arriesgarse a creerle a Dios. No solo a creer en Dios, sino que a creerle a Dios y entender que la palabra de Dios, cuando tú la obedeces, no es que leer y leer y leer en esa a veces vanidosa teología de creer que mientras más sé de la Biblia, más hábil o más inteligente soy, sino que sencillamente leer la palabra de Dios. Y aunque entiendas poco, eso poco, ponerlo por obra, la Escritura dice que Dios en el libro de Efesios envía gracia sobre gracia. Dios ya te salvó, Dios te hizo un favor que tú no merecías. Salvó tu vida, perdonó tus pecados sin que tú lo pidieras, y eso es la maravilla de la salvación y es uno de los temas que hoy día vamos a abordar en este mensaje de la sangre. Dios, sin que tú hicieras nada, ni siquiera lo sabías, Él te perdonó tus pecados y no te los perdonó el día que te encontraste con Él. Él te perdonó el día que te escogió y dice que te escogió desde antes que tú nacieras. Es un misterio, muchos teólogos o no sé, muchas escuelas de teología han tratado de explicar esto, pero yo creo que sigue a la mente del hombre siendo en parte un misterio. Ya lo entenderemos, no nos agobiará el hecho de saber más profundamente cómo Dios me escoge antes que yo naciera, si antes que naciera no existía. No lo sabemos, pero Dios te perdonó, te justificó, te santificó
y vertió su gracia sobre tu vida antes que naciera. Pero cada vez que tú ya dentro de esa gracia eres obediente a la palabra y la escuchas y la pones por obra, la Escritura dice en Efesios en el capítulo 1 que Dios pone gracia sobre gracia. Y eso significa que en esa gracia, en esa abundante gracia sobre tu vida, está la inteligencia que Dios te da. Y tú dirás muchas veces: no soy mucho, soy poca cosa, nunca fui a la universidad, soy migrante en un país, no tengo dónde echar mano para salir adelante, pero tú debes confiar en algo. Cada vez que tú escuchas la palabra de Dios y la obedeces, Dios pone gracia sobre tu vida. Él te da inteligencia, te da sabiduría y te da conocimiento. Algo sobrenatural. Dios permite que lo que alguien absorbe en un libro, quizás el 10%, tú absorbas mucho más. Las experiencias a un hombre que está ungido por Dios y que le es obediente, leal y fiel a Dios y que le cree a Dios, Dios hace que toda situación, toda experiencia de vida para ti sea mucho más edificante. Por una razón sencilla, es porque Dios despeja tu mente del pecado. Cuando tú te liberas del pecado, tu mente queda libre para absorber lo bueno de la vida. Y aunque quizás tengas hoy una vida azotada por la desgracia, quizás estás pasando un momento difícil con tu familia, tus hijos, tu economía, tu salud, Dios a ti te va a ungir si tú eres obediente y no te relacionas con el pecado. Yo siempre he dicho que una de las cosas que hace el pecado es arruinarle la inteligencia a las personas. El pecado arruina la mente del hombre. Lo hace necio. Por eso la Escritura, cada vez que habla del pecador, del impío, del inicuo, lo trata como un necio. Porque el pecado lo que hace es entenebrecer tu mente. Te pone estúpido. Te hace entrar en un estado de estupor donde vives como que si estuvieras despierto, pero no lo estás. Y eso es terrible para los que te rodean, porque hay mucha gente que se jacta porque es hábil en los negocios, porque es hábil en el deporte, pero son necios en el resto de las áreas de la vida. Pero quiero darte esto al inicio del mensaje como consejo, que si tú eres obediente a Dios, Dios permitirá que en tu vida haya un equilibrio. Y es por eso que la Escritura dice que Dios da inteligencia y sabiduría. La sabiduría es el arte de entender las cosas profundamente. La inteligencia es saber cómo hacer las cosas. Pero la sabiduría es esa capacidad que solo algunos hombres tienen. Y podríamos decir que muy pocos tuvieron en la historia, de saber que lo que hacían era bueno o era malo. Dios nos ha dado elementos en la naturaleza los cuales podemos explotar y sacar provecho de ellos. Pero si no lo hacemos con sabiduría, sencillamente lo que produciremos es una sobreexplotación de cualquier recurso, el uso y los abusos. Y yo creo que lo hemos visto en todos los términos. En la agricultura hemos sido tan desordenadamente depredadores, o hemos sido tan exageradamente o innecesariamente depredadores, que hemos lavado la tierra a tal punto que ya la tierra no nos da con la misma fuerza que antes los vegetales, la fruta y todo lo que necesitamos en los cultivos. Si hoy vemos el consumo indiscriminado, por ejemplo, de la carne, a lo que hemos llevado a los animales para producir muchas veces una vanidosa hamburguesa. Y yo sé que sobre todo a los países que consumen grandes cantidades de carne, sin ir más lejos, recuerdo que un día el doctor me dijo: Lobsan, ¿cómo está tu dieta? Y yo le dije: bien, ¿cuánta carne estás consumiendo? Y lo primero que me dijo: déjate de tragar tanta carne porque la carne no hace bien. La mayoría de las culturas hoy día americanas consumen mucha carne, pero consumen carne por una cuestión de gusto, no por dieta. La carne no debemos consumirla. Sabemos que la carne es una de las cosas más exquisitas que existen. Comer un buen asado, una hamburguesa, alguna carne al horno es muy rico. Pero este consumo indiscriminado de carne, la comida rápida, que en la mayoría de las marcas de comida rápida, su alimento de base es la carne, hemos producido la muerte indiscriminada de millones de animales. Yo te hago una pregunta: ¿tú crees que Dios está de acuerdo con eso? Que hagamos sufrir y padecer a la naturaleza porque sencillamente no queremos alimentarnos. Lo que queremos es comer indiscriminadamente, como si fuéramos bestias insaciables.
Por eso te quiero hablar hoy día del derramamiento de sangre y de que cada vez que el hombre quiere darse un gusto y ese gusto no va acompañado de sabiduría, sino que solamente usamos la inteligencia y somos vivos, hablo en el sentido de ser muy picudos, creemos que todo lo sabemos y que todo lo que hacemos está bien, producimos un derramamiento de sangre. Animales, hombres, las culturas de antaño. Yo creo que la mayoría de nosotros en los tiempos de estudio, cuando hemos leído un libro, hemos visto una película, un documental, hemos visto cómo las tribus, como los mayas, los aztecas, derramaban cantidades de sangre en algunas fiestas, tomando la vida de esclavos, de niños, de mujeres vírgenes, sencillamente para recibir la bendición del sol, de la lluvia, de la naturaleza. Sabemos que la sangre es algo que a nosotros nos habla de urgencia. La sangre es importante porque la sangre, según lo que Dios le dijo a Noé, es la vida de la carne. Este fluido que transporta en nuestro cuerpo las células, que nos defiende de enfermedades, pero también transportan el oxígeno que nos permite respirar y que nuestro cerebro y cada órgano en nuestro cuerpo, inclusive nuestros músculos, necesitan oxígenos para moverse. Si nuestros músculos no están bien oxigenados, quedamos paralizados. Este fluido vital en nosotros representa la vida. Y nosotros durante toda la historia de la humanidad hemos derramado sangre de forma inconsciente y consciente, por vanidad o porque sencillamente nosotros hemos excusado alguna acción como legítima por el sencillo hecho de que queremos lograr un objetivo. ¿Cuánta sangre se ha derramado en una guerra? ¿Cuántas víctimas inocentes han muerto porque sencillamente a un rey, al líder de una nación, se le ocurrió que quería un territorio más, que quería sumar un territorio más? Cuando vemos la historia del mundo entre el año 1300 y 1600 y vemos a los monarcas usando a las personas para cosechar gloria personal y gloria en sus reinos y sometiendo a sus pueblos al hambre, a la enfermedad, a la muerte, llevando a millones de hombres, ancianos, niños, viejos a la guerra para conseguir un objetivo, que era un territorio más. Y muchas veces nosotros mismos, por microconquistas o nanoconquistas, hacemos que hayan derramamientos de sangre innecesarios de personas que son inocentes. Hay un versículo en la Biblia que dice que Dios aborrece a aquellos que derraman sangre inocente. Y muchas veces este versículo se ha usado para hablar de aquellos que matan niños. Sobre todo hoy día que está tan en boga el tema del aborto. Esta idea que hoy día ha nacido en la humanidad de que debemos legalizar el aborto porque la ciencia no puede asegurar, aunque sí lo asegura, que la vida se concibe en el momento en que un espermatozoide engendra el óvulo o entra al óvulo. Muchos dicen, no, ahí no hay vida, ahí lo que hay es algo inconsciente. Pero tenemos que entender que la vida es continua, la vida empieza en un punto y termina en un punto. No es de eso lo que quiero hablar, pero para muchos ese versículo de Dios aborrece a aquellos que derraman, las manos que derraman sangre inocente, normalmente lo llevamos a esa idea, a aquellos que matan niños, a ellos que le han quitado la vida a los que son pequeños e inocentes, pero hay mucha gente que ha muerto y ha derramado su sangre por una causa de la cual no eran culpables. Sabemos que todos somos culpables de pecado y tenemos que tener un tiempo de dar cuentas delante del Señor. Pero hay muchas veces que el hombre da su vida por causas que no son legítimas, que son innecesarias. El hombre nunca está conforme con lo que tiene. Y como no estamos conformes desde la tecnología que tenemos hasta la casa en la que vivimos, de una u otra forma tenemos que depredar. Y en esa depredación siempre hay un inocente, un pobre, un desamparado, un desventurado que paga
este exceso de ambición que tenemos en el corazón. Muchos hombres han buscado la paz a través del derramamiento de sangre. Las guerras no son eso. Hombres defendiéndose de conquistadores y derramando sangre para obtener la paz de sus pueblos, la libertad. Hoy día vemos al mundo luchando por la igualdad. Que no haya más segregación racial, que no haya más discriminación, que exista igualdad, que todos tengamos lo mismo, que exista igualdad de oportunidades, que los ricos no se hagan más ricos, que los ricos no sigan explotando a los pobres. Y muchas veces en estas filosofías, muchas personas de las que promueven estas ideas juzgan a la iglesia creyendo que de una u otra forma la iglesia está en contra de estas ideas. Pero Dios es un Dios que amó a los pobres, que está en absoluto acuerdo con la justicia. Dios habla y dice desde su corazón: ay de los ricos opresores, de aquellos que oprimen al trabajador, oprimen a los pueblos, oprimen al pobre y nunca se conforman de tener y de enriquecerse de forma ilegítima. Porque cuando tú ya tienes todo lo que necesitas, pero aún así no te sacias, tienes que hacerle daño a alguien para obtener algo más. Y Dios está de parte de los pobres. Dios está de parte de aquel que no tiene nada. Hay cientos de versículos donde Dios, a los que ya creemos en Él, o a los que realmente amamos la justicia, o hacemos algo para ser justos, que nos invita a ayudar al pobre, a nunca dejar al pobre solo. Por lo tanto, cualquier líder o cualquier filosofía que hable de justicia, pero trate de dejar a Dios afuera, está dejando afuera al único ser justo que dio su vida por los pobres. La Escritura dice que Él vino a la tierra por los que estaban enfermos, por los que no tenían nada, por aquellos por los cuales nadie daba un peso. Por lo tanto, si hoy día vamos a pelear por justicia, tenemos que invitar a Jesús. Tenemos que enarbolar la bandera del Evangelio, porque sin Evangelio no hay justicia. A mí me gustaría leerles unos versículos de la Biblia donde nos enseña que cualquier derramamiento de sangre, cualquier abuso de poder que existe en el mundo y cualquier grupo que se levante a generar más violencia para que no hayan abusos de poder, lo que está haciendo es traer más violencia. Porque no existe en la tierra un derramamiento de sangre que nos ayude a vivir en paz. La violencia solo engendra más violencia. Y ojo por ojo hará que el mundo se quede ciego. Por lo tanto, la Biblia nos enseña que todo derramamiento de sangre sobre la faz de la tierra, lo único que hará es que el hombre cada vez profundice más en un caos y en una depravación social, donde uno levantará la mano contra el otro tratando de buscar justicia. Los que creen que hacen justicia contra los injustos contra los pobres. Pero dice la Escritura que hubo uno que derramó su sangre por todos los hombres para que en esa sangre hubiese paz. He visto a muchos cristianos poniéndose de un lado o de otro en las protestas sociales. Pero el Señor es justo y su vida nos dio equilibrio. Y tenemos que entender que ningún líder político, ningún líder religioso, porque muchos esperan que un líder religioso los salve. Hay un solo Salvador, se llama Jesucristo. Ningún líder religioso, ni el Papa, ni un ministro, ni un apóstol, ni un pastor salvará a la iglesia. Ya vino el Salvador. Y ese Salvador hizo algo que nadie ha hecho. Dio su vida por nosotros para que nos podamos lavar en su sangre y encontrar realmente la expresión absoluta, completa y plena de la justicia. Sin Él no existe la justicia. El hombre nunca la encontrará. Hemos visto en estos días cómo por toda la tierra se levantan grupos que demandan justicia,
que ya no exista más la discriminación, la segregación racial. Hemos visto cómo han tomado estatuas por todo el planeta y la han arrojado a ríos, la han quemado, las han decapitado. ¿Y sabe por qué lo están haciendo? Porque nunca los hombres que conquistaron lo hicieron con justicia. Siempre tuvieron que tomar la vida de otro. Siempre tuvieron que tomar la vida de alguien más. Colón llegó a las Américas y para establecer el reino que él representaba, tuvo que destrozar otro reino. Pero ¿saben la diferencia de Jesús? Que también es un conquistador. Levantó el movimiento espiritual más grande de toda la historia. Es el hombre más relevante de toda la historia. No hay un personaje más conocido que él. La diferencia de Jesús con todos los conquistadores. Aquel Jesús que dividió la historia en dos. No me cabe duda que en algún momento alguna filosofía de este mundo querrá sacar a Jesús de la historia y que ya nunca más digamos antes de Cristo o después de Cristo. Pero sabemos que en las últimas decenas de años todo se mide en una línea de tiempo donde está partida la mitad. Antes de Cristo y después de Cristo. Antes del Salvador y después del Salvador. Fue tan grande que no fue Aristóteles, no fue Buda, no fue Mahoma, no lo hizo Michael Jackson ni Hitler. Solamente Jesús, un hombre con una túnica y sandalias que dijo que no tenía dónde apoyar su cabeza. Pero fue el más valiente de todos los hombres. Justo, histórico, porque existió. Mucha gente dice, no, Jesús no existió. Si tú crees que eres sabio por decir que Jesús no existió, entonces eres el más ignorante de todos los hombres. Porque solamente tienes que ir a las bases históricas y todos los historiadores te dirán, sí, Jesús existió. Que sea el Hijo de Dios no lo sabemos, porque eso se entiende solo por fe. Pero Jesús existió. Y la diferencia de Jesús con todo el resto de los conquistadores, que a él no lo financió ninguna corona, que no derramó una gota de sangre de nadie para conquistar a nadie. Nunca empuñó una espada, nunca lideró un ejército, nunca maldijo a nadie, nunca ofendió a nadie, nunca lastimó a nadie, nunca poseyó lo que era de otra persona. Es por eso cuando vemos hoy día la expresión de las religiones, el catolicismo, el protestantismo, y nos damos cuenta que todos se basan en la cruz, todos hablan de Jesús, pero han creado imperios políticos, religiosos, económicos, en base al maestro. Hoy día generaciones de jóvenes detestan el cristianismo por la sencilla razón de hombres que usaron el nombre de Jesús para enarbolar la espada, un arma de fuego, para conquistar ciudades como si Jesús hubiese venido a conquistar territorio. La mayoría de los que hemos estudiado historia sabemos la guerra de los cruzados, cuando iban y querían conquistar contra los árabes Jerusalén, como si a Dios le importara un espacio, un territorio, un lugar geográfico. Hoy Jesús vino a conquistar corazones. A Él no le importa cuánto dinero hay en tu bolsillo, cuál es tu profesión. Él ama al científico, al médico, al albañil, a la dueña de casa. Él ama al pecador, Él ama al homicida. Nos llama a todos a arrepentimiento. Porque por cuanto todos pecamos, necesitamos ser lavados por el poder de la sangre de Cristo. Pero Jesús nunca mató a nadie. ¿Saben lo que Él hizo? Él se eliminó a sí mismo. La Escritura dice que Él se eliminó a sí mismo. Lee Isaías 53. Dice que fue tan radical su postura de paz que Él tomó su propia vida para libertar nuestra vida, para traer paz, para traer refrigerio, para traer bendición, para traer equilibrio a los hogares, para traer seguridad y para establecer un reino que no levantó un edificio en una ciudad, que no apoyó económicamente ejércitos para conquistar y matar inocentes, porque Dios aborrece las manos que derraman sangre inocente. La conquista de Dios nunca es a través de la espada. Jesús
minutos antes de ser llevado para ser juzgado y luego crucificado, dice que estaba en el huerto de Getsemaní y vinieron los guardias del templo. Y Pedro, su discípulo, que lo amaba, Jesús amaba a Pedro y Pedro amaba a Jesús, sin ninguna duda. Que él haya huido no es un motivo para que nosotros juzguemos el carácter o la conducta de Pedro. Quizás sintió tanto miedo, se confundió tanto que escapó, luego negó a Jesús. Pero dice que cuando los guardias vinieron, Pedro dice que sacó su espada. Quizás era una cuchilla, algo que usaba en ese tiempo para comer, no lo sé. Pero dice que sacó la espada que tenía y le cortó la oreja a uno de los guardias del templo que se llamaba Malco. Dice que Jesucristo, acercándose a Malco, el guardia que venía a apresarlo para que horas después fuera llevado a la cruz, dice que tomó la oreja de su enemigo, la puso en su lugar y hizo el milagro de volver a poner la oreja en su cara, y mirando a Pedro le dijo: Pedro, no es con espada ni con ejército, es con mi espíritu. Esto no es con ninguna clase de guerra. Yo no los he enviado a ustedes a destruir, yo los he enviado a ustedes a edificar, a bendecir, a dar sus vidas por otros, no a tomar la vida de otros para que ustedes tengan vidas mejores. Es por eso que el evangelio de la prosperidad, o este evangelio de la prosperidad, que al final no es otra cosa que una codicia diabólica, donde algún ministro, entre comillas, que dice ser cristiano, te dice: Dios le va a quitar todo al impío para dártelo a ti. No es otra cosa que codicia, porque la Escritura dice: tú, yo, no desearemos nada que le pertenezca a otro. Ni tú ni yo, no desearemos nada que el impío tenga. Uno de los mandamientos es: no codiciarás nada que tu prójimo tenga. Ni su auto, ni su casa, ni ningún bien que él tenga. Ni su esposa, de donde nace el adulterio, nada de lo que tu prójimo tenga. Por mucho que te seduzca, por mucho que te guste o por mucho que tú creas necesitarlo, tú no tomarás nada de lo que tu prójimo tenga. Pero la misma religión, disfrazada de piedad, de fe, le ha enseñado a una generación en estos tiempos modernos a ser una iglesia pobre espiritualmente, pero rica en expectativas financieras. Una iglesia que se ha hecho burgués, que cree que si se para en un altar con mejor ropa, mejor representan a Jesús. Pero Jesús le dijo a Pedro: no es con espada ni es con ejército. La gloria de la iglesia no son sus posesiones, no es su riqueza económica, es la paz que Cristo derramó sobre ella a través de su sangre vertida en la cruz. Cualquier derramamiento de sangre que el hombre hoy día busque hacer por una causa justa, aunque creamos que es muy justo, es verdad que alguien abuse de otro, es injusto, pero no llegaremos a ningún lugar si es sangre por sangre. Ya no existe un derramamiento de sangre sobre la tierra que traiga paz. Hemos visto derramamiento tras derramamiento, tanto de hombres como de animales. Matamos a millones de cabezas de ganado en el año para saciar nuestras panzas comiendo hamburguesas. ¿Y sabes lo que pasa? No nos saciamos. El fin de semana queremos un asado más. Hace unos días conversaba con Amanda, mi hija más pequeña, y a ella le gusta la carne. Y me dice en un minuto: papá, ¿de dónde sale la carne? Y cuando le explico de dónde sale la carne, le dije: mira, la carne sale, no les voy a contar de dónde sale la carne, porque ustedes ya lo saben, pero cuando le explico de dónde sale la carne, Amanda me dice: no quiero comer nunca más carne. ¿Cómo puede ser que nos alimentemos de una vaquita?, me dice. Y para ella comer carne fue algo horroroso. No sé si seguirá comiendo carne o no. Ese es un derecho de cada persona. Cada uno sabe si lo hace o no lo hace. Es una cuestión de conciencia. Pero ser predadores inconscientes o depredadores inconscientes y comer más allá de lo que necesitamos para alimentarnos
Es una cuestión de vanidad. Hemos hecho sufrir la naturaleza. Hemos hecho sufrir a pueblos que hoy día no tendrían por qué sufrir. Estamos depredando el Amazonas para hacernos mejores casas, para tener leña o madera, para tener mejores escritorios. Pero ahí hay unas tribus que tienen derecho a estar ahí. Y si los misioneros cristianos quieren ir, lo único que le pueden llevar es a Jesús. Pero no le pueden decir: cambia tu estilo de vida, pon un televisor de tantas pulgadas en tu choza y disfruta de la televisión satelital. Porque el hombre no necesita de televisión satelital. No necesitamos de dispositivos electrónicos. Lo que necesitamos hoy día con urgencia es a Jesús. Lo que necesitamos para que haya paz en las calles es a Jesús. Lo que necesitamos nosotros los cristianos no es desafiar a las autoridades que hoy día no tienen idea de lo que están haciendo. El hombre en su naturaleza humana está ciego. ¿Cómo un cristiano que dice ver de verdad las cosas, cómo un cristiano que dice ser iluminado por el Espíritu Santo puede desafiar a alguien que no ve? La Escritura le llama a los perdidos, los que están ciegos en el mundo. Pero yo te quiero estimular hoy día a ti. Si quieres tener paz, es su sangre. Es su sangre. Si quieres vivir bien, es su sangre. Conversaba con uno de mis hijos y le entregaba un poquito de luz de lo que Dios me permite ver en su palabra. Hace unos días, un delincuente muere en la calle, abatido por un hombre en la puerta de su casa. Y cuando lo encontró la policía, lo encontró abrazando una medallita que tenía en su pecho de la Virgen Negra que protege a los ladrones. Y cuando la policía en el extracto, en el periódico, dice que lo encuentran abrazando esta medallita, yo le decía a mi hijo: ¿sabes por qué la Biblia prohíbe robar? Y lo prohíbe de forma tácita, o sea, no resiste análisis. No robarás. Y yo le decía a mi hijo: ¿sabes que hay gente que necesita robar? ¿Sabes que hay gente que tiene tanta necesidad que se roba una gallina para poder comer? Pero la Escritura sigue gritando desde aquellos tiempos antiguos e inmemoriales: no robarás. Quiero cerrar con esto, con esta reflexión, para mostrarte la grandeza de tu Dios y que su sangre no solamente se derramó por tus pecados, y que si hoy día te sientes pecador, si hoy día sientes que fallaste, tienes purificación en su sangre. Si sientes que el Señor te está arrastrando a su presencia, camina hacia Él. Anoche me rendí a Dios dentro del closet en mi habitación. En un pequeño espacio me tiré al piso. Estaba mi hijo, ya había orado, y anoche uno de mis hijos durmió conmigo y me tiré al piso y oré a la orilla de la cama, pero no fue suficiente el momento. Y entré al closet y caí derrumbado a sus plantas. Y le dije: Señor, necesito cada día que tu gracia fluya a través de mi vida, tu misericordia, tu presencia, todos aquellos elementos que dejaste para que yo pueda acercarme a tu presencia, necesito. Y lo glorificaba y le daba las gracias, porque cada día necesitamos de Dios. No es que un día Él nos salvó y de ahí caminamos libre por la vida. Cada día necesitamos a Jesús. Él dijo: separados de mí, un segundo, un minuto, una hora, un día, una temporada, nada pueden hacer. Es por eso que es importante que, si Dios nos está dando la oportunidad hoy día de correr a sus plantas y clamar a su sangre, que fue derramada hace 2000 años, pero fue derramada para siempre por todos los hombres hasta que termine la historia, es necesario que corramos a su presencia y clamemos a su sangre y encontremos perdón de pecado, redención, restauración, reparación para nuestra vida. Salí y meditaba en aquello que te contaba. El poder de nuestro Dios es tan grande que Dios dice: no robarás. Porque si robamos, lo hacemos por dos razones. Hay gente que roba por codiciosa, por sinvergüenza, porque es rabiosamente ambiciosa.
tienen una ambición desmedida y trabajan y quizás tienen un trabajo de medio pelo, como se dice, y les alcanza para vivir, pero quieren más. Y como no lo alcanzan por sus propios medios, la vida no les ha dado la oportunidad, van y roban. Y le roban a otro que quizás tiene más. Le roban en la empresa a su jefe y Dios condena. Porque cada vez que Dios dice no, es que no lo harás, porque hay una consecuencia nefasta. Y aunque no nos haya caído hoy día, nos va a caer en algún momento. Porque toda acción tiene una reacción. Y sobre todo cuando traspasamos los mandamientos del Señor. Entonces Dios le dice al ambicioso, al codicioso, al sinvergüenza, no robarás. Porque al robar estás traspasando otra ley. Pero ¿qué pasa con el pobre? Con aquel que no tiene nada y dice, si no robo, no como. Hay otra palabra. La Biblia dice, si ustedes creen en mí, yo les voy a proveer de todo lo que necesitan en cualquier situación que estén. Mateo capítulo 6. Lo puedes leer ahí. Por nada estén ansiosos. Ni por lo que van a comer mañana, ni por lo que van a necesitar mañana. La Escritura nos muestra una historia. Dice que había un hombre en su casa y le llegaron unos amigos muy tarde a visitarlo. Pasaron unos viajeros y pasaron a su casa. Y cuando se despertó para atenderlos no tenía que darle. Entonces fue a la casa de su vecino, que representa a Dios. Y golpeaba y le decía, levántate por favor y dame un trozo de pan, dame algo para darle a las visitas que me llegaron. Y el que estaba adentro le gritaba, ándate a tu casa, ya es tarde, ¿cómo me voy a levantar a esta hora? Y el otro insistía. Y dice que se levantó y lo ayudó. Y Dios nos da el siguiente ejemplo. Si ese hombre ayudó al que tenía necesidad, ¿cuánto yo más no lo haré con ustedes cuando se presenten situaciones extremas, difíciles de entender o tengan que solucionar un tema justo en un minuto y no más allá? Dios siempre está. Yo sé que la mayoría de los que escuchan esto me entienden y saben que a veces Dios responde un segundo antes de que termine el tiempo, pero Dios siempre está. Y es por eso que el hombre no puede robar. El hombre de Dios no puede robar ni por codicia, rompiendo otro mandamiento, ni por necesidad. Porque Dios siempre estará para nosotros. Su sangre no solamente nos limpió de pecado, se metió en nosotros. Y cuando antes no éramos hijos, hoy día somos hijos. Tú que me escuchas, eres mi hermano de sangre. Y eres mi hermano de carne. No solamente eres un cristiano que está por ahí y aunque yo no te conozca y no te haya visto nunca, tú eres mi hermano de sangre y de carne. Porque Cristo dio su carne para que en los golpes que recibió, en los clavos que lo traspasaron, en los latigazos que le rompieron su espalda hasta destrozarla, encontráramos en esa carne sanidad, salud física y en su sangre perdón de pecado. Cuando termine la historia del hombre, tu relación con tu hermano, con tu padre, con tus tíos, con tu jefe, con tus amigos acabará. Pero allá en el cielo, tú y yo seguiremos siendo hermanos por la sangre y por la carne de Cristo. Hoy día como hermanos, como familia, como el ejército que pelea sin espada, como el ejército que conquista sin violencia, como el ejército que trae paz sin abusar de nadie. Estamos llamados a que a través de la oración, del ayuno, de la predicación del evangelio, del llevar paz a las naciones, traigamos el reino de nuestro Dios, que derramó su sangre tomando su propia vida y nunca abusó de nadie. No hay más derramamiento de sangre. Ninguno. Cada vez que veas a las turbas correr por las calles lanzando piedras, prendiendo bombas, golpeando policías golpeando gente, lo único que tienes que hacer es doblar tus rodillas y decir: por tu sangre, Señor. Porque no hay otra sangre que pueda traer paz si no es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el cual tomó su propia vida para redención de todos los pecados, de todas las fallas, de todas las iniquidades y para llenar todos los vacíos que el hombre tiene en su corazón. Espero que esta palabra bendiga tu vida, que te haga reflexionar y que te lleve a la paz de Cristo, a saber que todo lo encontrarás en su sangre. He escuchado a muchos cristianos decir: cúbreme en tu sangre. La sangre no es un amuleto. No es algo que yo pueda portarlo en una botellita y creer que si me pongo 2 gotas es como una loción que me protege.
Si tú realmente vives bajo la sangre de Cristo, es que vives de acuerdo a la palabra de Dios. Dios nos dio su Hijo para que solo en su persona, en su figura, en su nombre encontremos paz. Si hoy día quieres paz en tu ciudad, si quieres paz en tu casa, si quieres paz en tu región, en tu nación, clamemos pues a la sangre de Cristo, la única que nos limpió de todo pecado y trajo la justicia de Dios sobre todos los hombres. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.